Además de algunos versículos a favor y en contra de la participación de los cristianos en política, lo que pudiera llevarnos a sustentar una resistencia cristiana al movimiento woke, creo que también deberíamos considerar en la Biblia personajes históricos que de una u otra manera se involucraron en política. Así podríamos mencionar, por ejemplo, a José, quien fue una especie de ministro de finanzas o ministro de Hacienda del gobierno de Egipto. Podríamos mencionar también a Moisés, por supuesto, que fue prácticamente un gobernador, un líder, no solamente en el aspecto religioso, cristiano, espiritual, sino también en el aspecto civil. Así podríamos mencionar también a Daniel, quien con sus amigos también sirvieron de consejeros del rey y también estuvieron ocupando cargos públicos. De manera que tenemos ejemplos, por lo menos en el Antiguo Testamento. Más allá también podríamos encontrar al rey David, quien ocupó la máxima posición de autoridad en el sistema de gobierno que había en aquel entonces, que era una monarquía. Para nosotros, un David hoy sería como un presidente cristiano. Después podríamos encontrar también en el nuevo, bueno, en los tiempos de los jueces, en el Nuevo Testamento podríamos encontrar Pablo predicando a autoridades romanas, relacionándose también con los responsables de guardar la seguridad. Jesús mismo fue servido también por personas que ocupaban cargos públicos. Podríamos mencionar que Pablo también hacía advertencias respecto a involucrarse en temas de disputas, como cuando habla de que no se enreden en discusiones de fábulas, de genealogías, discusiones interminables, como un punto en contra de que los cristianos se involucren en ese tipo de discusiones, pero al mismo tiempo también viendo la participación de Pablo en todo tipo de aspectos de la vida civil, también relacionándose bien con las autoridades, gozando de favor muchas veces también y siendo ayudado también por ellos. Entonces creo que no es algo fácil de determinar solamente basándose en un versículo. También podríamos decir que Pablo veía las oportunidades como para predicar el evangelio. Entonces él decía que se hizo para los que son sabios, como si fuera sabio, los no sabios, se hacía a cada uno judío, para como los judíos, o estando con ley, o sin la ley para los que no tienen ley, etcétera. Él se hacía a cada uno, o se infiltraba, o trataba de identificarse con el aspecto civil de cada persona con el objetivo de predicar el evangelio. Ahora bien, más allá de personajes bíblicos que pudieran estar a favor o en contra, sí también vimos en la Biblia, bueno, en el Antiguo Testamento, autoridades seculares que de alguna manera terminaron siendo favorables a Dios, como el rey Nabucodonosor o el rey persa en tiempo de la aportación de los judíos a Babilonia. Personas a las que Dios utilizaba también, como, así como lo dice en Romanos 13 y como lo sigue siendo hasta hoy, autoridades que terminaron de alguna manera declarando su fe en el Dios verdadero. Pero más allá de eso, y si miramos la política como algo todavía más profundo de quién está ocupando la posición o quiénes son los gobernantes, la función misma, si pensamos en el hecho de gobernar por medio de establecer leyes, la Biblia no está ajena a eso. Es más, la Biblia tiene un libro completamente dedicado a las leyes, como podría ser el libro de Levítico. Entonces, no es que la Biblia no tiene nada que decir respecto a qué tipo de leyes deberían utilizar los hombres, o que Dios está totalmente ajeno. Dios no interviene a través de los gobernantes, Dios no interviene a través de las leyes, a Dios no le importa, no le interesa, y por lo tanto los cristianos no deberían tener ningún interés ahí. Al parecer, la Biblia está muy interesada en qué tipo de leyes utilizan o establecen los hombres para gobernar una sociedad, y es así como encontramos ejemplos de leyes que se llaman civiles, además de las leyes que las llaman ceremoniales y las leyes morales. Dentro de la ley de Dios encontramos esos tres tipos de clasificación y vemos que Dios sí tenía interés en establecer leyes específicas para su pueblo. Y por lo tanto, esas leyes, o de esas leyes podríamos extraer principios bíblicos y buscar que nuestra sociedad también se rigiera por esas leyes. Digamos, si creemos que podemos encontrar una base bíblica para que los cristianos se involucren en la política.